¿Ok? Continuamos con la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos al ítem que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Aquí tenemos medidas generales. Hay un tratamiento etiológico, hay tratamiento farmacológico específico para la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida menor del 40%. También tenemos un tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con la preservada y con el rango intermedio. Y tenemos dispositivos de asistencia ventricular y trasplante cardíaco. Y por último, las unidades de insuficiencia cardíaca que lo presumen los españoles. Bueno, vamos con el tratamiento. Las medidas generales es la restricción de sal, es una medida básica y reduce la necesidad de tratamiento diurético. El ejercicio físico regular, dentro de las limitaciones impuestas por la enfermedad. Limitar o evitar especialmente en la miocardiopatía alcohólica el consumo de alcohol y en todos de AINES que pueden provocar deterioro de la función renal y ventricular, y un control riguroso de la tensión arterial, del peso como dato de aumento de la congestión y del resto de factores de riesgo cardiovascular. En el tratamiento etiológico, como te digo, va a ser de acuerdo a lo que es la fracción de eyección. Se debe intentar tratar en la medida de lo posible la causa de la disfunción cardíaca, perseguir la revascularización completa en la cardiopatía isquémica, cirugía en las valvulopatías, control estricto de la tensión arterial en la cardiopatía hipertensiva, etc. Entonces, ahora sí, ponernos pilas. Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida menor al 40%. Fármacos para mejorar el pronóstico, disminuir mortalidad global o cardiovascular. Actúan sobre los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca, que a largo plazo tienen efectos deleterios. Entonces, aquí en los fármacos te pone que hay 3 escalones. Un primer escalón terapéutico, un segundo escalón terapéutico y un tercer escalón terapéutico. Eso no nos podemos olvidar. Entonces, el primer escalón terapéutico, todos los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40% tengan o no síntomas de insuficiencia cardíaca, deben recibir desde el momento del diagnóstico la combinación de IECAS con beta bloqueantes, que se inicia a dosis bajas y deben subir progresivamente hasta la máxima dosis tolerada. Estos fármacos aumentan la supervivencia, reducen la muerte súbita y el remodelado ventricular, y previenen la progresión a insuficiencia cardíaca de pacientes asintomáticos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida. Los IECAS son vasodilatadores mixtos, son tanto arteriales como venosos, con lo que disminuye la precarga y también la poscarga al reducir la presión arterial. En los pacientes que no toleren IECAS por tos o angioedema, se cambia el IECA por un ARA2, o sea, por un losartán, un iversartán, lo que tú quieras. Si tampoco toleran el iversartán o el losartán, se sustituye por la combinación de la hidralazina más nitratos. Los beta bloqueantes solo se utilizan los que han demostrado aumentar la supervivencia de ensayos clínicos. Atento, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Voy de nuevo, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Su administración debe comenzarse cuando el paciente se encuentra estable, porque al ser inotropos negativos pueden precipitar o exacerbar una insuficiencia cardíaca aguda. En los pacientes con insuficiencia cardíaca reagudizada que toman beta bloqueantes, si la situación clínica lo permite, es preferible disminuir la dosis del fármaco que retirarlo completamente. Hay una pregunta en el MIR que dice que el paciente está inestable, entonces solo se administran cuando el paciente se encuentra estable. Eso es todo. Segundo escalón terapéutico. Los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 35% que permanecen sintomáticos con una clase funcional mayor o igual de 2 del NYHA, o sea del New York Heart Association, que a pesar del tratamiento con IECAS y beta bloqueantes deben recibir un antagonista del receptor de la aldosterona o espironolactona o eplerenona En estos pacientes, si no se pueden añadir agonistas de la aldosterona por una intolerancia o cualquier huevada, puede estar indicada la asociación del IECA, el ARA2 más el beta bloqueante, o sea, el enalapril con el losartán con el beta bloqueador, en vez de poner la espironolactona o la eplerenona. Sin embargo, la triple combinación del IECA, el ARA2 y eplerenona y espironolactona está contraindicada por el riesgo de hiperpotasemia.
Recuerda que los antagonistas receptores de angiotensina, sean los IECAS o los ARA2, que son antagonistas de receptores, y la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, junto con la eplerenona, pueden producir una hiperpotasemia. Recuerda que se denomina tratamiento médico óptimo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida a la combinación de estos tres fármacos, el tratamiento médico óptimo, IECA o ARA2 en el caso de presentar problemas, beta bloqueantes más inhibidor del receptor de aldosterona, ¿sí? Que en este caso es la espironolactona o la eplerenona. Vamos con el tercer escalón terapéutico. Existen tres alternativas, del tratamiento para los pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35% que permanecen sintomáticos con una clase funcional mayor o igual de 2 del NYHA, del New York Heart Association, que a pesar de tratamiento médico óptimo, la elección de qué alternativa utilizar debe individualizarse en función de las características de cada paciente. Si tras comenzar un tratamiento el paciente se queda asintomático, no es necesario añadir nada más. Si continúa en clase funcional mayor o igual a 2, puede añadirse el resto de alternativas secuencialmente, primero una y luego la otra. En los pacientes de raza negra existe una cuarta alternativa, que es añadir al tratamiento médico óptimo la combinación de hidralazina más nitratos. A ver, dentro del tercer escalón terapéutico está los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina. Aquí dice INRA, INRA. LCZ696 es una combinación de valsartán y sacubitril. LCZ696 es una combinación de valsartán y sacubitril, inhibidor de la neprilicina. Puede emplearse en cualquier paciente en sustitución del IECA que tomará. Aumenta la supervivencia global. Sus contraindicaciones, las mismas que los ARA2 por el valsartán. Además, tampoco puede usarse en insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina menor a 30 ml por minuto, ni en pacientes intolerantes a los IECA o ARA2. Precaución. Se deben dejar 36 horas después de la... se deben dar, supongo yo. 36 horas desde la última dosis del IECA o ARA2 y la introducción a las primeras dosis del INRA. Está súper mal traducido esa parte. Vamos, otro tratamiento, ibabradina. Está indicada en pacientes con ritmo sinusal y frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto. Ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular y los ingresos hospitalarios, pero no la mortalidad global. Por último, terapia de resincronización cardíaca dentro del tercer escalón terapéutico. Indicada en pacientes con QRS mayor o igual a 130 milisegundos. Aumenta la supervivencia global y mejora la sintomatología. En los pacientes con insuficiencia cardíaca es frecuente la presencia de alteraciones de la conducción de impulso eléctrico, bloqueos de rama, manifestación en el electrocardiograma como QRS ensanchado, que provoca una contracción no coordinada del corazón, una asincronía, con consecuencias hemodinámicas perjudiciales y que se asocian a un peor pronóstico. Para mejorar esta situación, se idearon los dispositivos de resincronización cardíaca. El dispositivo es un marcapasos con un electrodo en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario, lo que permite una estimulación biventricular que reduce la asincronía tanto intra como interventricular. En pacientes en ritmo sinusal lleva también un electrodo en la aurícula derecha, dispositivo tricameral, para censar las ondas P del paciente y estimular en los ventrículos manteniendo la sincronía aurículo-ventricular. Está buenísimo esto. Los resultados son mejores en pacientes con ritmo sinusal en lugar de fibrilación auricular. QRS muy ancho, mayor a 150 milisegundos. Bloqueo de rama izquierda en vez de derecha. Mujeres y con origen de la insuficiencia cardíaca en miocardiopatía dilatada. El resincronizador suele llevar asociado un desfibrilador automático, debe ser por si acaso, salvo si el paciente tiene una vida inferior a un año o múltiples comorbilidades, en cuyo caso se implanta un resincronizador sin desfibrilador. Tratamientos sintomáticos sin beneficio pronóstico. Aquí tenemos los diuréticos y la digoxina. Y los diuréticos
Son el tratamiento sintomático de elección y pueden usarse desde el primer escalón terapéutico y a lo largo de toda la evolución del paciente. Los más usados son los diuréticos de asa, o sea, la furosemida. Producen un descenso de precarga al reducir el volumen del líquido del paciente. Su uso debe ajustarse en función de la sobrecarga del volumen que exista. Dosis excesivas pueden llevar a la depresión de volumen con bajo gasto e hipotensión. Existe riesgo de trastornos electrolíticos, especialmente frecuentes son la hipopotasemia, secundaria a tiacidas y diuréticos de asa, y la hiperpotasemia por tratamiento con espironolactona. Digoxina, inotropo positivo y cronotropo negativo. En pacientes con insuficiencia cardíaca y en ritmo sinusal no muestra beneficio en cuanto a mortalidad, pero sí una reducción en los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, a expensas de aumentar el riesgo de arritmias. Hoy en día está en desuso y solo se considera en pacientes que persisten sintomáticos a pesar de todas las alternativas terapéuticas posibles. Hay otro que es el desfibrilador automático implantable. Está indicado en pacientes con fracción de eyección menor de 35% y clase funcional 2. A pesar del tratamiento médico óptimo, pues en dichos pacientes disminuye el riesgo de muerte súbita y aumenta la supervivencia. Otro ítem es otros tratamientos. Dice anticoagulación oral, hierro intravenoso, calcio antagonistas, otros fármacos que se deben evitar. Está hablando de otros fármacos que se deben evitar y antiarrítmicos. En anticoagulación oral dicen pacientes con insuficiencia cardíaca con alto riesgo embólico, por ejemplo un trombo intraventricular y o fibrilación auricular crónica. El hierro intravenoso está indicado en pacientes con ferritina baja, en las que mejoran los síntomas y la capacidad de esfuerzo. Los calcioantagonistas, los hidropiridínicos, que si no estoy mal es el diltiazem y el verapamilo, pueden usarse como antiaginosos o antihipertensivos. Los calcioantagonistas no hidropiridínicos están contraindicados por su efecto inotropo negativo. Otros fármacos que se deben evitar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular reducida son los AINES y las glitazonas. Los antiarrítmicos. No existen datos que justifiquen el tratamiento de las arritmias ventriculares asintomáticas. Los pacientes con taquiarritmias o bradyarritmias sintomáticas deben ser sometidos al tratamiento específico que corresponda. Como antiarrítmicos pueden usarse la amiodarona y los beta bloqueantes. El resto aumenta la mortalidad. Muy bien. De ahí vamos a algo fácil, que es el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada y la fracción de eyección en rango intermedio. En este caso, el problema fundamental consiste en un llenado diastólico ventricular reducido por disminución de la distensibilidad y por la restricción miocárdica, o sea, por una hipertrofia ventricular en la cardiopatía hipertensiva y otras cosas. Al contrario, que en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, donde el tratamiento está claramente establecido, en la insuficiencia cardíaca diastólica existe escasa evidencia científica y ningún fármaco ha demostrado mejorar la morbimortalidad, de modo que el tratamiento es exclusivamente sintomático. Como tratamiento de elección se emplean los diuréticos, pero con cautela para no reducir la precarga. Otros fármacos como los betabloqueantes, los IECA, ARA2 o inhibidores del receptor de aldosterona no han demostrado beneficios, o bien solo en algún ensayo clínico aislado. Por otra parte, los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada o en rango intermedio suelen ser más ancianos y con más comorbilidades que los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Es importante detectar y tratar dichas comorbilidades, puesto que muchas veces contribuyen o desencadenan la insuficiencia cardíaca clínica. Por ejemplo, la fibrilación auricular es frecuente y suele tener un efecto especialmente deleterio. El llenado suele depender en gran medida de la contracción auricular. Es importante un buen control de la frecuencia cardíaca, aunque evitando ser agresivo. En pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, los antihipertensivos de elección son los IECA y los ARA2. Estamos en otro ítem, que son los dispositivos de asistencia ventricular y trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco es un tratamiento efectivo pero restringido a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca severa, refractaria al tratamiento habitual, en los que el riesgo y el gasto estén realmente justificados. Los dispositivos de asistencia ventricular en el contexto de la insuficiencia cardíaca crónica también se utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca severa refractaria.
Aquí hay una cosa que dice unidades de insuficiencia cardíaca, no le presto mucha atención, pero dice, bueno, son unidades multidisciplinarias compuestas por cardiólogos, médicos de atención primaria, internistas, psicólogos y enfermeras especializadas. Su objetivo es realizar un seguimiento estrecho de los pacientes, educándoles en su enfermedad para tratar de detectar precozmente las radiodizaciones. Se le explica al paciente los síntomas en los que debe estar atento, la importancia de llevar un registro correcto de su peso y en ocasiones se necesita para ajustar ellos mismos el tratamiento diurético si se produce elevación del peso. Los resultados son asombrosos, con una notable disminución del número de ingresos, estimándose hasta el 2/3 de los ingresos podrían ser evitados. Los pacientes que reingresan lo hacen más precozmente, por lo que disminuyen también la estancia media, los costes sanitarios y mejoran la situación funcional. Bueno, dice, recuerda, los 3 pilares donde reside el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca son beta bloqueantes, diuréticos y los IECAS. Ha demostrado disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a menor del 40%. 1. IECAS y ARA2. 2. Beta bloqueantes. 3. Espironolactona y eplerenona. 3. El INRA. Recuerda que el INRA, ¿sí?, es el inhibidor de la neprilicina y del receptor de la angiotensina. 5. Resincronización cardíaca. 6. Desfibrilador automático implantable. También está la adrenalina más nitratos, que tiene escasa evidencia al respecto. La digoxina y la ivabradina, aunque mejoran la clínica y disminuyen el número de ingresos, no han demostrado disminuir la mortalidad. Pilas. Por último,